Hola, y bueno, hoy estoy por acá haciendo este video para hablarles un poco del día que decidí ser libre. Ese gran título que habla tanto de una experiencia vivida y que a la misma vez me da a mí una autorreflexión y qué es lo que les quiero transmitir. Fíjense, cuando decido darle este nombre tan importante, este título tan importante para mí y para este video, es cuando me doy cuenta de que estaba viviendo una relación totalmente narcisista. Y al compartir con esta persona, al sentirme vejada, al sentirme maltratada, al sentirme que fui utilizada por muchos años, no nada más por esta persona, sino que también fui utilizada por otras parejas con quienes estuve. Entonces tomé terapias, estuve en terapia y fue cuando pude entender, lograr entender que estaba en una relación narcisista. Entonces me doy el placer de comentarles a ustedes con respecto a esta situación que viví para que ustedes también vean si es posible, si es que se identifican con alguna de las situaciones que yo viví, para que puedan tomar ayuda con nuestros amigos psicólogos, empiecen a tener terapia para que puedan salir adelante de este tipo de situaciones que nos afectan muchísimo, no nada más en el ámbito emocional, sino en cualquier tipo de ámbito, porque inclusive hasta la parte financiera, económica, nos afecta tanto que no hace que nosotros podamos seguir adelante por este tipo de situaciones en las que vivimos. Entonces, bueno, les empiezo a contar un poquito mi historia. Fíjense, un día conocí a un chico encantador, un chico que empezamos primero a trabajar conjuntamente con un proyecto que queríamos lanzarlo a un banco de acá muy importante del Ecuador, donde estamos uniendo fuerzas, él con su trabajo y yo con el mío, y ahí empezamos a tener este tipo de interacción y empezamos a conocernos un poco más, ¿sí? Posteriormente a esto, empezamos, pues nos intercambiamos el número, empezamos a chatear, a tener estos feedbacks súper chéveres, y un día pues llegó el momento que decidimos tener la relación. Resulta que estando en la relación, él empezaba a escribirme poemas, yo también, yo soy una persona que en mi país lo llamamos bohemia, yo soy de Venezuela, entonces porque toco piano, toco violín, entonces estoy vinculada mucho con la parte artística. Pinto, me encanta escribir poemas también. Soy hija de un gran filósofo, bueno, él tuvo muchas profesiones, mi padre, entonces pues tengo eso en mi sangre también. Entonces, bueno, empezamos como que a tener ese feedback, empezamos a escribirnos poesía y después nos lo decíamos de frente, fue un momento muy lindo y yo empecé a decir wow, tiene muchas cosas similares y parecidas a las mías. Después empezamos a hablar a nivel de la relación, de las cosas que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que puede negociar, de lo que no puede negociar. Y yo a su vez pues también le dije lo mismo. Entonces me parecía fantástico esta persona. Sin embargo, bueno, yo me considero que soy una persona que tengo muchas cualidades y entre una de esas cualidades está la parte física, ¿no? Discúlpeme en este momento pues decirlo. Eh, a pesar de esa situación, ¿verdad? Que él me conoció a mí
con ciertas, lo que pudiésemos llevar físicamente ciertos atributos. Resulta que si estábamos en el supermercado y estábamos comprando y de repente, bueno, yo me ponía una licra o un calentador, estábamos comprando, entonces él de repente, si alguien volteaba a verme, él se ponía a pelear en el pasillo con esa persona. ¿Qué te pasa? No veas, que no sé qué. Entonces, yo considero que esas son cosas importantes que uno tiene que tomar en cuenta, que uno tiene que ver esos indicios que le va dando esa persona. Por otro lado, en otra oportunidad fuimos a un supermercado y había una chica en uno de los pasillos que estaba con un short bastante cortico y una blusa bastante corta. La chica simpática. Y entonces él viene y me dice, no, sigue, camina adelante, ¿no? Y él se queda viendo a la señorita, pero de una manera que, bueno, se la comió con la vista, ¿no? Resulta que cuando yo volteo, entonces yo le digo, discúlpame, pero yo me voy a retirar, yo me voy a ir a mi casa y de verdad que esto lo dejamos hasta acá. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pero si yo no estoy haciendo nada. Entonces, yo digo, los ojos se hicieron para ver, definitivamente. Yo estoy de acuerdo de eso. Yo estoy de acuerdo que los ojos se hicieron para ver. Pero si tú estás con una persona, estás compartiendo con una persona, es importante darle el respeto a esa persona. Entonces, esas cosas que las quieren hacer pasar como algo completamente normal, porque si se te está viniendo una persona y la estás viendo, perfecto, pero el hecho está en la acción que hizo este chico, ¿no? Y así sucesivamente. Si de repente yo me ponía algo con algún tipo de escote, entonces era un problema, pero yo sí le tenía que permitir a él cualquier tipo de situación, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que es ir en pareja, o sea, tener un equilibrio, ir emparejados, ¿no? Si tú me dices a mí que a ti te gusta el respeto, entonces tú también tienes que fomentar el respeto, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones que se van dando en la relación es importante irlas tomando en cuenta, ¿sí? Por otro lado, yo soy una persona que trabaja con ambos sexos, tanto con el sexo femenino como con el sexo masculino. Entonces, si de repente yo venía y le comentaba a esta persona que estaba teniendo a un hombre, ya empezaban las miles de insinuaciones que yo estaba con él, insinuaciones como que uno era puta. Entonces, esas son cosas que uno no tiene que tolerar en la vida. O sea, ¿por qué? ¿Qué es que acaso tú me sacaste o tú me conociste a mí de un prostíbulo? ¿Sí? Entonces, esa falta de respeto es importante no seguirlas aceptando en tu vida, porque eso se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando hasta que uno va a llegar al momento que explota. Entonces, claro, tú a estas personas les tratas de decir, no, mi amor, pero es que si tú eres lo único que existe en mi vida, tú eres lo más importante que existe en mi vida, yo te elegí a ti. Pero resulta que estas personas se crean un mundo fantasioso en su vida y lo que hacen es irte perjudicando en la parte emocional. Tú te vas sintiendo mal y tú vas sintiendo inclusive hasta culpa, ¿no? Ay, bueno, de repente es que, bueno, me puse esta blusita y entonces, bueno, yo le produje esa parte de los celos, entonces, no, porque te tienen que cambiar tu esencia, lo que tú eres. Eso no puede ser, eso no debes permitirlo, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay cosas que se pueden negociar, pero cuando tú ves que ya pasa de color claro a un color oscuro que empieza a tener esa tonalidad, entonces no está bien porque tú te empiezas a sentir mal y te empiezas a opacar en el mundo, ¿sí? Por otro lado,
Em, yo, por ejemplo, estoy en el área de la medicina, ¿verdad? Entonces de repente venía un visitador médico y me decía, doctora, tenemos un congreso. Tenemos un congreso en tal parte, quisiéramos que nos acompañe, ¿le gustaría? Y yo, sí, por supuesto, claro, cuenten con mi presencia. Entonces, no. Él venía y decía, no, es que para mí todos los doctores y las doctoras son unos prostitutos. Entonces, de verdad que no estoy de acuerdo que vaya. Entonces, si él está generalizando, también me está metiendo a mí en ese saco. Entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir insistiendo en lo mismo? Entonces, si tú consideras que yo soy una prostituta, ¿tú qué haces conmigo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchos momentos en que yo rompí la relación y él me buscaba. Pero hubo otros momentos en que él rompió la relación y yo iba y lo buscaba. Por ese factor de que uno se siente también culpable, porque así te lo hacen ver. Fíjense, por ejemplo, a mí no me gustaba que me hiciera insinuaciones. Entonces al principio se lo decía con mucho cariño, mi amor, no, por favor, tú eres lo más importante de mi vida, por favor, vamos ya no sigas diciendo esas cosas porque no me gustan. Pero ya como era tan repetitivo, ya llegó el momento que para mí yo explotaba. Yo explotaba y decía, basta, ya no te tolero más, ya no acepto más tu falta de respeto conmigo. Si no tienes credibilidad en mí, la puerta de la casa está abierta y te puedes retirar. ¿Sí? Pero, ¿dónde yo fallaba? Yo fallaba era en no reconocer, porque una cosa es tener responsabilidad y otra cosa es sentirse culpable. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no estoy haciendo nada, simplemente a mí un visitador me está llamando y me está diciendo, doctora, ¿quieres asistir a un congreso? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Es simplemente yo estoy utilizando el congreso ¿para qué? Para alimentar mis conocimientos. Yo no estoy yendo a un hotel. Yo no estoy en una salida amorosa, ¿sí? Entonces son cosas que a veces uno dice, ay no, lo que pasa es que pobrecito, es que él de repente tuvo una situación amorosa en su pasado y él quedó afectado, entonces no tiene seguridad. No, porque no es un problema tuyo, es un problema de él, es un problema que esa persona tiene que resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos ese sentido de protección ante estas personas que los estamos constantemente justificando. Y ahí no puede seguir viendo justificación. ¿Sí? Por otro lado, en una oportunidad me pasó a mí con esta persona que mi papá le dio el COVID. Los que me conocen saben que yo era muy pegada a mi papá. Mi papá fue una persona muy importante en mi vida. Y yo me lo traje a vivir conmigo para Ecuador. Resulta que mi papi cae en terapia intensiva. Y yo vi cómo se descompensó por completo en 5 días. Y tenía a mi madre y a mi hijo también graves. Los hospitalicé yo en mi casa, los estaba atendiendo. Y papi estuvo en el hospital. Yo iba todos los días, bueno, fue una situación como muchos de ustedes lo habrán vivido. Pero ¿qué pasa? Resultó que llegó el día que mi papi muere. Destruida por completo. Porque yo en Ecuador, mi familia era mi papá, mi mamá, mis 2 hijos. No tenía más familia aquí en Ecuador.
Aparte que estamos en una pandemia donde tus amistades ni siquiera podían ir a darte un abrazo ni ayudarte. Situación totalmente diferente a la que se ha vivido en otros momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó esta persona, que ya nosotros no teníamos ya una relación, habíamos terminado, y llegó esta persona. Esta persona resulta que yo lo vi como mi héroe, como esa persona que me estaba auxiliando en un momento que yo lo necesité muchísimo, porque estaba sola y necesitaba esa ayuda. Entonces yo lo vi como un héroe. Y yo vine y le pedí perdón, le dije, perdóname, de verdad que eres la mejor persona que ha estado en mi vida. Perdóname por el daño que yo te he causado, por los insultos, por las agresiones que tuve hacia él. Él se mantenía en su postura bastante rígida y yo seguía insistiendo, porque yo lo vi como un héroe en un momento que yo estaba muy mal emocionalmente por la muerte de mi papá y porque mi mamá y mi hijo estaban sumamente graves. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? O sea, me voy a quedar sin familia. Entonces, bueno, resulta que en ese momento, cuando yo le pido el perdón, es porque meses anteriores, cuando no estábamos nosotros, yo fui a mi país. Y ahí me reencontré con una persona que yo conocía de toda la vida. Esa persona, cuando me vio, de una vez me pide matrimonio. Y yo hago esto público ante las redes sociales. Y como yo le tenía rencor a este chico, porque por todo lo que él decía, que yo era una puta, o sea, aquellas infinitas insinuaciones, porque tuvimos bastantes años de relación. Y él todo el tiempo era esa insistencia que me cansó a mí. Entonces, yo acepté en aquel entonces esa propuesta, o sea, para hacerla pública ante las redes sociales. Sin embargo, después yo hablé con esta persona y le dije, no, yo no puedo estar contigo. Resulta que yo se lo manifesté a él cuando, después de la muerte de mi papá y que él estuvo ahí dándome el apoyo y toda esta situación, yo se lo manifiesto a él y él, a su vez, pues él lo tomó muy mal. ¿Cómo es posible que te hayas vengado de mí? Que no sé qué. Entonces yo le digo, sí, pero es que no teníamos ninguna relación. O sea, eso no es digamos que yo quise que tú te enteraras, pero no teníamos una relación. Yo después me entero que esta persona también estaba con otra persona y que había salido con otra persona y había compartido inclusive en la casa de él, ¿sí? Entonces, o sea, claro, esto me entero ya después y yo digo, o sea, ¿por qué me recriminaste aquello que no estábamos en ninguna relación? Entonces, si tú también tenías otra pareja, o sea, tú estabas con otra persona. Pero bueno, así son las personas narcisistas. Les gusta tener, aparentar y tener doble vida, ¿sí? Entonces, mientras yo trataba de ser lo más honesta posible, donde yo le dije, sí, bueno, yo lo hice con esa intención, de verdad, porque tú me lastimaste mucho y yo quería que tú te dieras cuenta que había personas en el mundo que no tenían el mismo concepto que tú tenías hacia mí y que inclusive se querían casar conmigo, ¿sí? Entonces, bueno, posteriormente estuvimos hablando hasta que por fin decidimos otra vez estar juntos en la relación. Después que estamos unos meses, un tiempito ahí juntos,
Resulta que, bueno, yo veo que él tenía claves en su teléfono, ya no le ponía sonido a los mensajes. No por lo de las claves del teléfono, ¿no? Porque siempre tuvimos clave, pero ¿qué pasa? Que yo en su momento le di mi clave, pero yo la clave del teléfono él no la tenía, ¿no? Porque ellos te juegan, ellos te manipulan esa mente. Entonces yo para darle confianza, pero agarra mi teléfono, es que yo no tengo nada que esconder. Entonces pónganse ustedes que de repente venía un colega y me decía, hola doctora guapa, ¿cómo estás? Qué linda, que no sé qué, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo vas a ser mi novia? Cosas que las hemos pasado y las hemos vivido todos en algún momento, ¿sí? Entonces yo venía y decía, no, usted está casado, yo con hombres casados no salgo. Entonces ahí ya yo estaba dando pie a algo, porque así es el narcisista, ¿sí? Pero entonces te ve a ti, pero entonces tú no podías tener acceso, porque eso sí es personal. O sea, lo de él sí es personal, pero lo tuyo no es personal, ¿sí? O sea, él sí tenía que tener la clave tuya. Los mensajes nunca le puso sonido. Nunca. Estaban en silencio. Él los veía cuando le convenía y por supuesto apartados de mí. Esto fue desde el regreso, después de la muerte de mi papá. Se lo dije, mira, si tú quieres fomentar la confianza, o sea, yo no tengo problemas en que tú tengas tus claves y no me las dejes, estoy de acuerdo con eso, pero sí ponle sonido. No me interesa porque es que me molesta mucho que me estén escribiendo y el sonido, de verdad, los grupos que hacen, no me interesa. Llegó el momento que yo dije, bueno, está bien, ya, basta, hasta aquí. Vamos a dejarlo así. No voy a hacer un drama o voy a molestarme por esta situación, voy a respetar lo que él dice. Entonces, posteriormente, esta persona sigue insistiendo con sus insinuaciones. Entonces, un día, o sea, es lo que les digo, si tú exiges respeto, tú también tienes que darlo. Yo súper correcta, trabajadora, pues soy una persona muy trabajadora, súper correcta, haciendo todas las cosas para que no molestara, casi que caminando en puntillas para no molestarlo en lo absoluto. Teníamos un día un paseo familiar y entonces yo lo llamo y le digo, mi amor, ¿a qué hora llegas? Se me dice, no, es que estoy llevando a una compañera de trabajo de él a su casa. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? Bueno, ok, ya hablamos. Nos fuimos de paseo y después que ya llegamos del paseo, yo hablé. Le dije, disculpa mi amor, ¿cómo es eso que estabas llevando una compañera tuya de trabajo a su casa? No, pero es que ya vas a empezar tú con tus celos, con tu desconfianza, que no sé qué. Yo, discúlpame, no es cuestión de celo, te estoy haciendo una pregunta. Bueno, eso es parte de mi trabajo. Entonces yo le digo, no me digas. Yo no sabía que te habían contratado también como chofer. ¿Por qué yo reaccioné de esa manera? Porque resulta que él, si me invitaba un visitador médico para un congreso, era un problema. Si yo atendía a un paciente masculino, era un problema. Si alguien me invitaba a un café, era un problema. Si alguien me escribía por WhatsApp, era un problema. Entonces, si yo inclusive estaba en el supermercado y yo tenía una atención con el sexo opuesto, también era un problema. Si yo sonreía, si yo me reía, era un problema. Entonces yo decía, o sea, la ley del embudo, lo grueso para él y lo delgado para mí. O sea, ¿hasta cuándo? Entonces él sí podía montar en su carro porque él hacía guardias de 24 horas y de 15 horas. Entonces, aparte de tener las guardias de 24 horas, porque ese día tuvo guardia de 24 horas, también, y era una compañera que estaba empezando a trabajar con él, era su segunda guardia. Entonces, también iba a irla a llevar.
Pero es que lo que él hace, esas acciones sí son bien vistas, son buenas, con buena intención, pero lo que yo haga no. Entonces son las cosas incongruentes, que lo que hablamos de la palabra pareja, que es estar emparejados, equilibrados, no existía, porque para mí no existía. Bueno, resulta que tuvimos aquel altercado y él agarró, yo le dije, bueno, si quieres anda y tienes una relación con esa persona. Y me dijo, sí, ojalá. Yo volteé y lo vi, yo, ¿cómo? Agarró, me jaló del brazo, me tiró en la cama y me puso su mano en la cara y me restregó el maquillaje. Entonces, yo me sentí, pero yo dije, ¿qué es esto? O sea, el hacer esto es anularte. Así lo sentí yo, una anulación, una agresión. Y le dije, ¿me acabas de agredir? No, no, eso es como hacerle a un niño así, sobarle la cabeza. Yo, no, me agrediste. Entonces, bueno, yo agarré, me fui para mi trabajo, pero con aquel dolor en el alma. Y yo decía, ¿pero qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que está pasando? Entonces empecé con terapias y la persona que en ese momento era mi terapeuta me dijo, eso es agresión, eso es agresión. Y lo que le hacen al niño también así, eso también es parte de la agresión. Y él me seguía insistiendo que no, que eso no era agresión, que eso no era agresión. Después, posteriormente a eso, él vivía en mi casa. Entonces yo le tenía una tarifa de colaboración en la casa, que tenía que colaborar económicamente con algo. Entonces él vino y me dijo que era demasiado dinero lo que él a mí me daba, que era una suma irrisoria, ¿sí? Y que era demasiado dinero y que la que tenía hijos y madre era yo y que él no tenía por qué estarme dando nada, ¿no? O sea, él quería vivir en mi casa con todos los lujos, tener mujer y entonces él no dar nada. Entonces le dije, disculpa, si tú vas a vivir conmigo, tú tienes que colaborar. Y ni siquiera que te estoy poniendo una gran cantidad. Es apenas una colaboración. Y te la puse a ti, a que fueras tú el que decidieras con cuánto podías colaborar. Porque aquí todo, lo de mis hijos, lo de mi madre, lo de la casa, todo lo asumo yo. Eso no lo asumes tú. Pero ningún hombre conmigo va a vivir gratis. Entonces, posteriormente, él me había dado un anillo. Me había dado un anillo, que no, que vamos a comprometernos, que me quiero casar contigo, tal. Yo le dije que sí, perfecto. Después pasó año y medio. Y yo vengo y le pregunto así, de lo normal, sin estar molestos ni peleando. Le digo, ¿y para qué tú entregaste un anillo? Y me dice, no, es que yo entregué el anillo porque en una oportunidad tú cantaste la canción de Jennifer López, ¿El anillo para cuándo? Yo me quedé asombrada, yo dije, ¿qué? ¿Que tú me entregaste a mí un anillo de compromiso por una canción? ¿Qué estupidez es esta? O sea, no puedo creer, qué falta de respeto. Después lo ayudé porque aquí en Ecuador una de las profesiones que estaba clasificada en la salud la sacan. O sea, ciertas universidades que se graduaron, o sea, que tenían esa profesión, la sacan de la salud. Y entonces, si tú no tenías una maestría clínica de esa profesión, no eras considerado. Entonces estaban teniendo esa profesión varios problemas acá en el Ecuador para conseguir trabajo. Entonces él me dice, oye, sabes que me llamaron, que una maestría que la están dando en una universidad aquí reconocida del Ecuador, entonces, oye, necesito. Entonces le digo, no te preocupes, mi amor, yo te ayudo, ¿cuánto es? Yo te la pago. Vine y le pagué la maestría.
Entonces, entre una de estas peleas, ¿verdad? Viene él y yo le digo, pero por Dios, si yo lo que hago es ayudarte, estar contigo en las buenas y en las manos, ser solidario, fíjate lo que acabo de hacer con lo de la maestría, que te acabo de pagar la maestría. Viene y me dice, bueno, y es que aquí, ¿acaso a ti alguien te puso una pistola en la cabeza para que lo hicieras? ¡Wow! Me llamó maldita a su pareja. Me llamó maldita. También me dijo que yo era la peor basura con la que ha estado. Me maltrató infinitas veces. Una persona que me gritaba, en una oportunidad estábamos saliendo, por cierto, de mi trabajo, de mi consultorio, y él en el carro, en plena avenida, empieza a gritar, es que me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Yo me le quedé viendo así como que, bueno, ¿este está loco? ¿Qué le pasa? O sea, era una persona que un día tenía una conducta y al otro día era otra conducta totalmente desequilibrada. Por otro lado, te hacía pasar como loca. No, es que tú no dijiste eso. Tú no dijiste eso, tú no dijiste. Y algo que yo tengo es que tengo una memoria, digamos, como de elefante. Yo me acuerdo todo de lujo y detalle, hora y todo. Entonces yo, ¿cómo que no? Si tú lo dijiste, tú hiciste esto, esta fue la acción así. Entonces, ¿qué es lo que los narcisistas comúnmente se llama eh, gaslighting? ¿Sí? Entonces te hacen ver como que tú estás teniendo un desequilibrio mental, porque te van dando la vuelta y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Obviamente esta persona conmigo no pudo en ese sentido, pero sí me sentía súper mal, súper baja, realmente decía, wow, ¿cómo hago para sentirme mejor? Estaba con el autoestima baja, yo no quería venir a trabajar, donde a mí me encanta mi trabajo, me fascina mi trabajo. Y llegó el momento que otra vez retomé las terapias y ahí fue que me dijo mi terapeuta, él es un narcisista. Él es un narcisista y esto es lo que te está pasando, así, 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 así. Empecé a trabajar en función de eso. No me separé ahí mismo, no, para nada. Fíjense que él después tuvo una gran noticia en su vida, algo muy personal, donde se entera de algo, de una situación bastante incómoda de su infancia. Y, y yo lo apoyo. Yo le digo, mi amor, no te preocupes, mira, yo soy tu familia, nosotros somos tu familia, cuentas con nosotros, aquí estoy para apoyarte. Pero lamentablemente pues ahí también estaba un componente familiar. La familia. Él era un niño. Para mí eso era lo que era. Un niño que se dejaba manipular mucho por el papá. Todo lo que dijera el papá, amén. Eso era. Entonces pues resulta que un día una persona estaba en una situación sumamente grave. Una persona que tenía que ver con él a nivel de sus vínculos consanguíneos. Y a mí me informan temprano, me dicen que bueno, que ya se estaban despidiendo de esta persona. Entonces yo digo, oye, yo quiero ir para allá, yo quiero ver a la señora. Y resulta que cuando llego, pues efectivamente la señora estaba en coma, lamentablemente ella tenía un cáncer terminal. Y le dije a mi pareja, mira, sabes que yo voy a ir para allá, para el hospital, voy a verla, a ella. Entonces estando, no,
Después él me llama, ya él iba rumbo a otra provincia de aquí del Ecuador, y entonces me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy para allá. Y le digo, ¿vas para allá? ¿Para dónde? No, yo voy para allá. Resulta que él se apareció en ese hospital, donde él no quería saber nada de esa persona. La detestaba. Mucho odio hacia esa persona. Pero fue porque, por orden de su papá. Porque esta persona lo ha manipulado toda su vida y es la persona que yo considero que más daño le ha hecho a él en su vida. Y él fue para allá, y simplemente fue a espiarme para que yo no dijera una verdad que yo conocía con respecto a ese señor que es el padre de él. Entonces yo ahí en ese momento dije, ¿con quién yo estoy compartiendo mi vida? ¿Con quién yo estoy durmiendo? Este es mi enemigo. Así de simple, él es mi enemigo. Son personas que el narcisista, lo típico de este tipo de personas es que ellos siempre te van a hacer ver como que tú eres la mala de la película, de la vida de ellos. No es que, en este caso conmigo, no es que Natalie es la que me hace daño, Natalie es la que me perjudica. Nunca había nada bueno de mí hacia él. Nunca, 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 nunca hubo. Y era un odio, porque este tipo de personas nunca te han amado. Te hacen creer que te aman, pero nunca te han amado. Y te tienen un odio, una envidia impresionante. Entonces definitivamente, cuando tú te das cuenta que tú estás envuelta en este tipo de ambiente, tú tienes que irte de ahí. Tú tienes que protegerte, porque nadie te va a proteger de la manera como tú lo haces. Entonces yo te invito muchísimo que si estás viviendo una situación similar o parecida a la que yo he vivido, te identificas con ciertas cosas, es importante que vayas a terapia psicológica, que busques estas ayudas de terapia psicológica, porque puedes estar envuelta en una persona narcisista. Inclusive están también los psicópatas narcisistas. Entonces es importante entender este tipo de patologías y irse a tiempo, ¿sí? Porque hemos escuchado tantos eventos de femicidios que existen a nivel mundial que precisamente se deben a este tipo de personajes que nunca te han amado, que te odian, que te tienen un odio impresionante, y es el momento que tú recapacites y que escribas. Una de las mejores maneras es que escribas cuáles son las cosas positivas que tiene esa persona y cuáles son las cosas negativas que tiene esa persona, y la pongas en una balanza. Yo me di cuenta que yo estaba dando el 98% de mi relación y él estaba dando el 2%. Y hablo el 2% por eso poco que él daba de colaboración económica. Porque ni siquiera puedo decir nada a nivel sentimental. O sea, él era una persona que lo que hacía era puro receptor, o sea, y yo era una dadora, ¿sí? Yo dar, y el recibir. Entonces, no hay equilibrio. Si tú estás así en una relación en donde no existe equilibrio, en donde todo el tiempo es un maltrato, en donde si de repente estás casada y viene y te echan la culpa a tu esposo por los hijos, por lo que hacen, y todo es culpa tuya, hey, pon atención. Pon atención a lo que tú estás viviendo. No normalices las cosas que no tienen por qué ser normalizadas.
Fíjense, por ejemplo, una persona alcohólica, ¿sí? Una persona alcohólica que venga y ya haya tenido un antecedente contigo de un maltrato directo y te haya roto la cabeza y te hayan agarrado puntos, y así no te hayan agarrado puntos, pero te tiró un objeto, ¡ey! Mosca, no normalices ese tipo de situaciones, porque esa persona no sabe controlar el vicio, sino el vicio es el que lo controla a él, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado tú también con caer, porque yo me di cuenta que yo caí en una adicción con este tipo de personas narcisistas. Entonces, lo importante es darte cuenta y empezar a trabajar en función de eso. Entonces yo te invito a que busques ayuda terapeuta. Si no tienes un psicólogo a quien acudir, escríbeme que yo con todo gusto te facilito el número de teléfono de mi terapeuta para que empieces a darte esta oportunidad que más nadie te va a dar en la vida, que es esa autoayuda. Primero entender el problema, darle un nombre, si quieres decirlo de alguna manera, darle un nombre, y adicional a eso, empezar a trabajar en tus debilidades y fortalezas, ¿sí? Porque acuérdense de algo, no es echarse la culpa, es tener también responsabilidad. Y la responsabilidad es, la culpa es la parte moral y la responsabilidad es la parte ética. Entonces, es importante que trabajes también en dónde has fallado tú, porque has sido tan permisiva tantas veces. Entonces, bueno, para mí ha sido un gran placer contarles parte de mi historia y así ayudarlos a identificar a un ser narcisista y que ustedes trabajen en función de fortalecer su yo interno. Los quiero mucho y gracias, mil veces gracias por escucharme. Adiós, bye bye.